tardes para todos, sean bienvenidos a nuestra iglesia, Casa de Dios Miami. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conecta a través de las redes y está preparado para escuchar la palabra de Dios. No vamos a escuchar a un hombre, a un predicador, sino que sé que cada uno de ustedes está sediento de la palabra de Dios. Así que le damos la más cordial bienvenida y esperemos que cuando todo esto de la cuarentena pase puedan visitarnos en nuestra iglesia, los que están aquí en la zona de Miami. Ahí en el perfil de nuestro Instagram está la dirección. Así que vamos a poner nuestros corazones listos y dispuestos para recibir lo que Dios tiene preparado hoy. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Y dice así: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado hoy para seguirnos a través de las redes. Hoy declaro, Señor, en tu nombre, que esta palabra pueda caer en los profundos de sus corazones, que pueda caer en buena tierra, Señor, y que aprendamos a poder cosechar en las cosas sembrar en las cosas que a ti te agradan, para poder cosechar en bendición. Ponemos este tiempo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dile a la persona que está ahí a tu lado, y si tú estás solo, díselo a ti mismo: el que siembra su maíz. Así se llama la palabra de hoy, el que siembra su maíz. Y yo estuve leyendo un poco de historia y estaba investigando un poco sobre el que siembra su maíz. Y me salió, fue algo de historia de música. Y pude ver que por allá, por los años de 1930, nació un trío que se llamaba el Trío Matamoros, de Cuba. Y era un trío que fue extremadamente famosos. Y lo más interesante es que ellos permanecieron juntos por 37 años. Pero en una ocasión, cuando ya el trío pasó a ser un septeto, ellos estaban amenizando fiestas y bailes, y uno de sus músicos se perdió. Y Miguel Matamoros, que era uno de los integrantes del grupo, preocupado, preguntó: bueno, ¿y qué pasó con esta persona que no ha venido más, que se desapareció? Y la respuesta que le dieron era que él había salido para estar con una mujer y que había conseguido otro trabajo que le estaba dando más dinero, y que había mandado a decir que si no le aumentaban el sueldo tocando con el grupo Matamoros, él no iba a regresar. Y de ahí salió la canción: el que siembra su maíz, que recoja su pinol. Y yo pensaba que era pilón, pero no, es pinol. Cuando vi la historia es que recoja su pinol. ¿Y qué pasó aquí? Ese músico jamás regresó, porque él decidió lo que iba a hacer, y eso trajo una consecuencia. Cada uno de nosotros en esta vida nos toca tomar decisiones, y eso va a traer una consecuencia. Y cuando vemos que es el pinol, es el maíz tostado. Es algo que es molido, azucarado, y del cual se pueden hacer dulces, y también se puede sazonar alimentos. Pero para poder recoger el pinol, primero hay que sembrarlo. Por eso que cuando regresamos a la palabra de hoy, vemos que el apóstol Pablo en su carta a Gálatas le dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Quiere decir que lo que tú estás sembrando hoy, eso lo vas a recoger mañana. Muchas de las personas ven a los deportistas, lo ven por televisión, los admiran, y muchos quieren llegar a ese nivel, a ese glamour, a esa fama. Muchos de los jóvenes les gusta ponerse zarcillo, hacerse tatuaje, quieren imitar al deportista, pero solamente en esa etapa, cuando ya están triunfando. Pero quizás el principio de la carrera, cuando tuvieron que sacrificar tantas cosas,
estar con la familia, tener que entrenar y entrenar y entrenar y tener que cuidarse la alimentación y dejar de ir quizás a fiestas, a celebraciones con amigos porque tenían que acostarse temprano. Toda una serie de sacrificios que se pasa antes de llegar al profesional. Pero quizás la gente no se enfoca en eso, sino que quiere recibir las bendiciones ya del éxito. Igualmente pasa en el mundo espiritual. La gente ve por las redes sociales o sigue a un pastor y ve que ese pastor es exitoso y que cuando dice una palabra está ungido y que todo el mundo le da like y que todo el mundo está pendiente de la frase que ese pastor va a subir y la gente en el ministerio quiere ser como ese pastor. Pero cuando realmente comienzan a ver su vida previa al ministerio, fue una vida de sacrificio, de apartarse del pecado, de tener tiempo de intimidad con Dios, de tener que buscar su presencia, de adorar, de leer la palabra, tiempo de oración. Entonces la gente siempre se enfoca en el resultado final, pero pasa por alto el sacrificio que nos lleva para poder llegar ahí. Una vez escuché al pastor T.D. Jakes que alguien se le acercó y le dijo: yo quiero tener esa unción que tú tienes, yo quiero tener ese ministerio, quiero que ores por mí. Y el pastor T.D. Jakes le dijo: sí, pasa adelante, voy a orar por ti. Y comenzó a ponerle mano. Y le dijo: Señor, que su padre lo abandone. Señor, que cuando sea el tiempo de comer no tenga nada en la mesa para comer, que tenga que pasar hambre, que tenga que pasar necesidad. Y el hombre dijo: wow, no, yo no quiero eso. ¿Por qué tú estás orando por eso? Y él le dijo: es que de ahí viene mi ministerio. De ahí yo tuve que pasar para que el Señor me levantara. Entonces muchos de nosotros no nos damos cuenta que lo que vamos recibiendo en nuestra vida, que esa cosecha que vamos recibiendo, primero tuvo una siembra. Por eso yo sé que Dios te va a comenzar a bendecir. Yo sé que Dios tiene algo preparado para ti hoy. Pero tenemos que comenzar a sembrar en agradar las cosas de Dios. Tenemos que aprender a sembrar en el Espíritu para poder cosechar bendición y vida eterna. Por eso quiero hablarles un poco de lo que es el proceso de la siembra. Porque hay varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta cuando se va a sembrar. Y en este día quiero hablarte de algunos de ellos. Lo primero es que tienes que saber que el que siembra debe tener paciencia. Es el primer paso, porque eso lleva un proceso. La gente no pone la semilla y ya el día siguiente salió la cosecha. Tiene que tener paciencia. Por eso vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, el Señor Jesús tuvo que poner sus ojos y enfocarse cuando estuviese sentado a la diestra de Dios. Y como Él estaba enfocado en eso, Él pudo pasar su carrera en paciencia. Lo que Él vino a hacer en esta tierra, Él pudo ir paso a paso, porque no estaba enfocado en lo que estaba padeciendo, en lo que estaba sufriendo, en lo que lo estaban humillando, sino que su enfoque era: voy a morir en la cruz, voy a resucitar al tercer día, pero después seré llevado y estaré a la diestra de Dios. Como Él estaba enfocado, Él pudo hacer con paciencia cada paso que tenía que hacer. Asimismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús y hacerlo a Él el foco central de nuestras vidas para poder tener una vida con propósito. Tenemos que ir avanzando poco a poco. Yo recuerdo cuando hace mucho tiempo uno jugaba Nintendo y jugaba ese juego de Mario Bros. Uno fallaba y lo mataban y volvía a perder.
Pero uno no decía, bueno, ya como ya perdí, no voy a jugar más. No, uno seguía y seguía y seguía para poder ir avanzando, pasar de nivel al nivel 2, al nivel 3, hasta poder llegar al nivel 8, que era el último nivel donde se podía obtener la victoria. ¿Y cuál era el objetivo de Mario Bros? Era poder rescatar a la princesa. Entonces, uno sin darse cuenta se metía en el juego y quería rescatar a la princesa. Y tenía que pelear con el dragón, y tenía que pasar mundo, y tenía que sumergirse, y tenía que ir por los cielos, y tenía que hacer de todo. Pero finalmente, cuando tú lograbas rescatar a la princesa, tú te sentías realizado. Pero tienes que tener paciencia en cada paso. Así tenemos que hacerlo nosotros. El Señor te va a hacer pasar por procesos, pero cada uno de esos procesos, cuando tú aprendes a estar enfocado en el Señor y sigues avanzando poco a poco, finalmente tú vas a poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. Cuando nosotros llegamos aquí a esta tierra hace casi ya 2 años, nosotros veníamos de ser los pastores de familia en la iglesia Casa de Dios Betel, allá en Lechería, y teníamos más de 1000 personas que estaban por debajo de nuestro liderazgo, de nuestro pastorado. Y cuando el Señor nos mueve para acá, para los Estados Unidos, Él pudo habernos puesto de una vez a pastorear. Pero no fue así. El Señor nos hizo pasar por algunos procesos. Yo tuve que comenzar a trabajar. Y comenzar a trabajar trabajos que eran de esfuerzo físico. Levantar cajas, más de 1600 cajas. Y moverse de un lado para otro. Y recuerdo que yo hubo un momento que le dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Tú nos moviste de donde nosotros estábamos y yo siento que el propósito tuyo se perdió. Yo siento de que ya yo salí de Venezuela y realmente no estoy haciendo lo que tú me llamaste a hacer. Y yo me sentí en lo personal que había echado casi 10 años atrás. Yo decía, me siento como desenfocado, me siento como lo que yo tuve que vivir antes de que fuéramos levantados como pastores en Venezuela. Tener que pasar un desierto, tener que pasar un proceso. Y no se veía por ningún lado de que había una oportunidad de abrir una iglesia aquí en Estados Unidos. La palabra profética estaba sobre nosotros, pero no veía por dónde se iba a comenzar. Había gente que vivía aquí en Miami de la iglesia Casa de Dios y nunca nos contactaban para decir, pastores, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Yo quiero ir para allá, estamos esperando. No, todo fue un proceso en silencio, un proceso de tener paciencia. Recuerdo yo que una mañana estaba haciendo mi devocional tempranito antes de salir al trabajo y estaba yo casi que peleando con Dios. Ya tenía varios días que estaba un poquito disgustado con el Señor, como decir, Señor, si nos sacaste para acá, era porque yo pensaba que íbamos a hacer otra cosa, pero no esto que estoy viviendo ahora. Y recuerdo que el Señor me llevó a lo que dice Isaías 43:19, que dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no lo conoceréis, como queriendo decir, no vas a saber tú lo que ya yo he hecho en tu vida. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y hoy te quiero decir a ti que esta palabra profética va a caer en tu vida si tú la crees. El Señor te dice, yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. Porque el Señor lo va a hacer una vez más. Él va a abrir el camino en el desierto. Él quitará los ríos en la soledad. Entonces cuando el Señor me dio esa palabra, yo dije, wow, gloria a Dios, amén. Gracias, Señor, porque me hablaste a través de la palabra. Pero todavía no sigo viendo ninguna salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí pude escuchar al Señor cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar, algo interno que comenzó a decirme, tienes que tener paciencia. Porque lo que estás viviendo ahora es necesario que lo pases. Porque tú necesitas conocer el día a día de las personas. Tú necesitas estar ahí incorporado en medio de ellos. Como cuando un espía va a incorporarse en el otro bando porque quiere saber qué es lo que hace, qué piensa, qué dicen. Así yo necesito que tú estés en ese lugar. Porque de ahí va a salir la gente que yo voy a enviar para la iglesia. De ahí va a salir la gente que ustedes van a ministrar. Y cómo tú vas a tener autoridad para ministrar de un tema que tú no conoces. Y cuando el Señor me habló estas palabras, yo realmente caí quebrantado. Y no me dio más que decirle,
Gracias, Señor, porque una vez más abres el camino en el desierto. Entonces, era entender que aquí en los Estados Unidos es otro sistema totalmente diferente a Venezuela, que es otra la manera que tú tienes que hablar, que es otra la manera que tú tienes que ministrar, que la gente vive de trabajo en trabajo y actividades y lleva a los niños a béisbol, al fútbol y aquí y allá y al trabajo y no tengo tiempo para las cosas de Dios. Yo necesitaba tener que vivir todo eso para decirle, cuando tú pones a Dios de primero, el Señor endereza tus pasos. En ese primer trabajo que yo tenía, ni siquiera tenía el domingo libre. Y yo le decía, Señor, ¿cómo yo voy a estar aquí y ni siquiera puedo ir para la iglesia? Pero fue un proceso que el Señor me tuvo que hacer pasar. Y cuando yo comencé a creer lo que Dios había dicho y comencé a avanzar en paciencia, todo comenzó a darse. De ahí cambié para otro sitio donde ya trabajaba de lunes a viernes y ya tenía el fin de semana libre y comencé a tener clases de béisbol por la tarde y comenzó la vida a tener un poco de parecido a como la llevábamos en Venezuela. Pero era solamente porque el Señor quería mostrar cómo vamos a ministrar aquí en este lugar donde nos ha traído. Entonces tienes que creer que cuando tú comienzas a avanzar en paciencia, pero estás enfocado en Él, aunque los pasos sean lentos, van a ser pasos seguros, van a ser pasos que te van a llegar a un puerto seguro, que te van a poner donde Dios te quiere poner. Porque así trabaja el Señor. Lo segundo es que quizás has sembrado mal porque el enemigo te ha estado engañando. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que el que trabaja en el campo y cuando está sembrando, él sabe cuál es la mejor época, dónde es el mejor terreno donde debe sembrar, cuál es el mejor tiempo para poder recibir luego esa cosecha. Él no está por emociones ni se desespera. Uy, hoy salió un buen sol, yo voy a tirar esta semilla hoy aquí. No, él sabe cuál es el tiempo perfecto para hacerlo. Pero quizás nosotros en la vida espiritual comenzamos a movernos en emociones, comenzamos a desesperarnos y comenzamos a hacer cosas que quizás no agradan a Dios y el enemigo poco a poco se va metiendo allí y poco a poco nos va engañando y poco a poco nos va empujando a llevarnos al territorio donde Él quiere que nosotros estemos y cuando nos damos cuenta tenemos un velo que no permite que avancemos hacia la bendición. Pero te voy a decir una cosa, el enemigo lo hace muy sutilmente. Si tú sabes que eres engañado, entonces no podrás ser engañado. Por eso es que el enemigo lo hace de una manera tan sutil que a veces nosotros, si no estamos conectados con el Señor, si no estamos conectados en lo espiritual, no nos damos cuenta. Él nos engaña de muchas maneras. Y una de las que vemos principalmente es que a veces estamos tan ocupados y haciendo tantas actividades que quizás perdemos de estar haciendo las cosas de Dios. Y nos distraemos y no avanzamos. E inclusive hay gente que hasta haciendo el mismo ministerio se empieza a enfocar más en la manera de cómo lo voy a hacer, pero deja de estar en la conexión de realmente estar con Dios. Y entre tantas ocupaciones, nos vamos apartando en nuestro tiempo de leer la palabra. Nos vamos apartando en nuestro tiempo de adoración, en nuestro tiempo de oración. Y cuando venimos a ver, el enemigo nos ha sacado de donde Dios nos quería tener. No nos dimos cuenta. ¿Y cuándo pasó esto? Sutilmente el enemigo te va empujando. Y otra de las cosas en el cual el enemigo muy sutilmente nos engaña es que cada vez que a nosotros nos pasa algo, siempre alguien tiene la culpa. Somos tan difíciles de reconocer, sí, es verdad, yo lo hice mal, yo cometí el error. Sino que comenzamos a ver a aquel lo hizo, o aquel también hace lo mismo, o como él lo hace, yo también lo voy a hacer. Y ahí el enemigo poco a poco nos va metiendo en ese terreno. Y eso es algo que está desde que comenzamos a leer la Biblia en Génesis. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Cuando la serpiente le dio el fruto a la mujer y sus ojos fueron abiertos y pecaron delante de Dios. Cuando Dios le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Adán seguidamente dijo, la mujer que me diste. Y cuando la cámara enfocó a la mujer dijo, fue la serpiente.
Entonces ninguno quiso reconocer, yo presté mis oídos para escuchar lo que no venía de Dios. Y muchas veces eso pasa en la iglesia. Hay gente que necesita ser moldado en su carácter, necesita crecer. Y los pastores son los pastores más bellos del mundo. ¡Wow! ¡Qué bella la pastora Malvi cómo habla! ¡Wow! Mira el pastor, está ungido, mira cómo llora en esas lágrimas. Cada vez que cae una lágrima estamos bendecidos. Y son los pastores más bellos del mundo. Pero cuando nos toca decir y disciplinar, esto que estás haciendo no le agrada a Dios, esto que estás haciendo es incorrecto, ahí se acabó la magia. Ahí se acabó lo bonito, ahí se acabó la belleza. Pero para eso están los pastores y los líderes, para que como unos padres puedan corregir lo que ellos están viendo que no se está haciendo correctamente. Entonces la gente tiene dos opciones. O acepta la corrección y comienza a avanzar creyendo que ese cambio de carácter le va a traer bendición. O sencillamente dicen, bueno, pero yo soy así, él no se tiene que tener en mi vida, que no sabe cómo dice las cosas, y esto y lo otro, y terminan yéndose de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Fueron engañados por el enemigo, porque entonces avanzan para la otra iglesia, los que se van para otra iglesia, porque hay unos que se van de una iglesia y más nunca vuelven a ir a una iglesia. Como su carácter no pudo ser procesado, entonces vuelven a llegar a un sitio y vuelven a hacer las cosas malas delante de Dios, pero como no ha sido procesado, entonces no pueden terminar de avanzar. Y los mismos problemas que tuvieron en una iglesia, la tuvieron en la otra. El problema no era el pastor, el problema no era el liderazgo, el problema no era la iglesia, el problema era que el enemigo nos engañó de una manera tan sutil que nos hizo creer que eso, que era parte de mi carácter, que quizás pensaba que era bueno y no lo era, no permitía de que yo avanzara. El enemigo lo hace. Y ojo, es tan importante saber que él, una de las maneras donde engaña más al cristiano, es cuando quiere hacerte pensar que tu voluntad va a ser mejor que la voluntad de Dios. Y tú no te das cuenta de eso, pero comienzas a tomar tus propias decisiones. Comienzas a decir, yo me voy para acá, yo me muevo para allá, yo voy a cerrar aquí, yo voy a abrir allá, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy el mejor, esto no puede tener pérdida, yo voy a hacer un negocio, y empiezas a hacer todo en tu voluntad, pero dejas al lado al Señor. Y por eso hay mucha gente que está hoy en el lugar donde está, porque sembró en donde no tenía que haber sembrado. Porque sembró con su propia voluntad y no con la voluntad de Dios. Y hoy están recibiendo la cosecha de una mala decisión. Entonces es tiempo de rectificar. Es tiempo de creer que cuando volteamos nuestra mirada al Señor, Él va a ser fiel y justo para encaminar nuestros pasos. Pero tú tienes que tener eso muy claro. Porque el enemigo es astuto. También nos engaña de una manera muy particular. Que cuando nosotros cometemos un error, quizás ofendimos a una persona, quizás hicimos algo que no debíamos hacer, entonces, aparte de que nos empuja a que hagamos eso, después comienza a enviarnos pensamientos de que tú eres un miserable, mira, eres un hijo de Dios y mira lo que hiciste, y mira cómo hablas, y mira cómo te comportas. Y empieza a traerte esos engaños, y eso va haciendo que tú te empieces a separar de Dios, y te empieces a separar de la gente de la iglesia, porque quizás hiciste algo que el enemigo te empujó a hacer, pero ahora también quiere de que tú te sientas como miserable. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, y esto es importante para que tú puedas entender lo que Dios tiene para ti. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera de Juan 1, capítulo 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces fíjate cómo el engaño nos hace pensar, tú estás bien. Y a veces tú le preguntas a alguien, mira, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, yo nunca he hecho nada. Yo prácticamente, bueno, soy el arcángel Miguel, que estoy aquí de pasada. Y el enemigo nos hace entrar en ese engaño.
Pero el Señor te dice que Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Si tú le has fallado a Dios, si tú le has fallado a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus padres, tienes que confesar tu pecado, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que pedirle perdón a la persona que ofendiste y el Señor te va a restituir. Lo que pasa es que te quiere empujar en ese estado, así como cuando alguien quizás está un poco pasado de kilos y comienza a hacer ejercicio, comienza a hacer dieta, pero de repente se desanima y empieza a perder la motivación y como en el espejo ya se ve gordo, dice, bueno, pero ya estoy gordo, ya para qué voy a correr, ya para qué voy a alimentarme, y el que me quiera me tiene que querer así, y pierde la motivación. Es un engaño que no viene de Dios. Tienes que esforzarte y tienes que seguir avanzando. Dios ha estado hablándote por mucho tiempo y quizás tú tienes tu atención en otra cosa. Dios lo está haciendo. Yo recuerdo cuando veía los juegos en mi casa. Bueno, yo siempre fui una persona que los deportes me gustaba verlos solo. A mí esos bochinches de que vamos a ver juegos y ese poco de gente, eso a mí no me llamaba la atención porque a mí me gustaba ver el juego y escuchar a la narración y escuchar los comentaristas y yo interactuaba con el comentarista. No existía esto del Instagram Live, yo estoy hablando de hace mucho tiempo, donde lo que uno decía, nadie te escuchaba. Pero así me gustaba verlo a mí. Y muchas veces estaba yo sentado y había pasado una jugada y el comentarista estaba dando su opinión y yo estaba escuchando y yo podía escuchar que o sabía que Marvel estaba ahí al lado mío y ella me estaba diciendo algo, pero yo no le prestaba atención, sino que yo estaba escuchando. Y al rato lo que escuchaba era una frase, pero tú no me estás parando. Y yo decía, no, por supuesto que no te estoy parando, porque estoy escuchando lo que están diciendo aquí los comentaristas. Ajá, pero dime qué es lo que... No, ya no te voy a decir nada, tú no me estás parando. Entonces muchas veces nosotros sin darnos cuenta somos así. Tenemos nuestra atención fija en cosas que nos divierten, en cosas que nos llaman la atención. Y el Señor nos está hablando y el Señor te está soltando palabras y el Señor te está diciendo cierra esta puerta, abre la otra, por aquí vas a avanzar, pero yo sigo viendo lo que yo quiero hacer. Y el Señor te dice, pero no me estás parando. Entonces tenemos que entender que debemos avanzar y que tenemos que comenzar a poner los ojos en las cosas de Dios, porque de ahí va a venir la bendición. Y por último y para cerrar, hay una particularidad. El que trabaja en la tierra cuando está sembrando no es que huele muy bien, siempre huele a sudor, huele a sol, pero después de todas esas cosas comienza a oler a bendición. ¿Y cómo es esto? Que no entiendo. Sí, el que está sembrando la tierra está ahí trabajando día, muchas veces en la noche, de sol a sol, y hay demasiado calor y está sudando y huele a sol, y quizás no es el olor más agradable, y a tierra y a todo lo que se mueve en el campo. Pero cuando finalmente recoge la cosecha y la lleva para venderla en el mercado, para que eso pueda ser vendida al público y recibe su pago, recibe su bendición, entonces él comienza a oler a victoria, porque ahora tengo para llevar alimento a mi familia, ahora tengo para seguir invirtiendo, en poder seguir sembrando. Y eso espiritualmente nos lleva a lo siguiente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Segunda de Corintios 2, 14 al 16 dice así: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte, para los que se pierden, que llevan a la muerte. Para aquellos olor de vida, que los lleva a la vida.
¿Y quién es competente para semejante tarea? Entonces fíjense qué importante lo que habla el apóstol Pablo. Cuando él predicaba, la palabra era llevada como un perfume, un incienso, iba por el aire, llevado por el viento a todas partes. Y decía: gracias sean dadas a Dios, que siempre nos conduce en un cortejo triunfal en Cristo, y lo exhibe como perfume por todas partes. Aquí el apóstol Pablo trae una comparación de lo que significaba la procesión triunfal de los generales romanos cuando ellos tenían una gran victoria. Él podía decir que cuando el general romano regresaba victorioso de esta gran conquista, se llevaba a cabo un gran desfile. Así como a veces podemos ver por la televisión cuando un equipo queda campeón en la NBA, en las grandes ligas, en el fútbol americano, paran la ciudad y el equipo va ahí montado encima de un autobús exhibiendo el trofeo y toda la ciudad se paraliza. Ese día no hay trabajo, todo el mundo está en las calles celebrando ese triunfo. Algo parecido era lo que el apóstol Pablo quería narrar sobre los generales romanos cuando ellos regresaban. Y en medio de esta gran celebración, en medio de este gran desfile, que ellos iban pasando los tesoros del monarca que habían vencido, más atrás de ellos pasaban aquellos que habían sido derrotados, amarrados por cadenas, generales de todo rango, todos los que estaban ahí pasaban por enfrente de todo el mundo, cabizbajo, con la derrota encima. En medio de toda esta gran celebración, se levantaban incienso, fragancia, para ellos celebrar y que sus dioses pudiesen percibir lo que ellos estaban haciendo en ese lugar. Entonces, para los romanos era el olor, el aroma del triunfo, pero para los derrotados era el olor que los llevaba a la muerte y a la derrota. Eso es lo mismo que el apóstol Pablo nos está diciendo. La palabra de Dios es presentada para cada uno de nosotros, pero aquellos que la creen y la reciben van a poder tener la seguridad de una vida eterna. Pero aquellos que la rechazan y que no quieren seguir con las cosas de Dios y le parece, eso de Dios no es para mí, eso de Dios no es para este tiempo, quizás va a ser después, eso lo puede llevar a un punto de llegar a un juicio final. Entonces, ¿qué te quiero decir hoy? La Biblia está perfumada con el aroma de Dios. Y cuando la leemos y la aplicamos en nuestras vidas, ese aroma comienza a llevarnos y a guiarnos a nuestro diario vivir. Y cuando eres guiado por Dios, Él te va a llevar a un nivel de victoria y a un nivel de bendición. Entonces tenemos que comenzar a llenarnos de las cosas de Dios. Tenemos que creer lo que el Señor ha dicho en su palabra. Tienes que comenzar en el día de hoy a sembrar en las cosas de Dios, en lo espiritual. Lo que tú tienes hoy es porque tú sembraste en el pasado. Sea que quizás te sientes satisfecho con lo que tienes hoy, tiene que ver con lo que tú sembraste en el pasado. Pero si tú en un futuro quieres tener una mejor vida, quieres tener una vida llena de victoria, de bendición, todavía no has alcanzado lo que tú quieres recibir, entonces tienes que comenzar a sembrarlo hoy. Porque cuando tú lo siembras, eso automáticamente comienza a hacer efecto en un futuro. Eso es como cuando alguien sube en el Instagram una foto, una imagen, y tú le envías un mensaje. Una vez que ese mensaje sale de tu teléfono y llega al Instagram de la otra persona, ya tú no lo puedes borrar.
si te equivocaste, si escribiste una palabra incorrecta o lo que dijiste se interpretó mal, eso va a traer una consecuencia, pero tú no lo vas a poder borrar. Solamente la persona que lo recibió lo puede borrar, o lo puede bloquear, o lo puede dejar. Esa persona hoy representada es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tú siembres hoy, Él lo va a convertir en una bendición para tu vida si lo haces correctamente. El Señor, en su infinito amor, aunque muchos no lo entiendan, hoy ha permitido que en esta cuarentena podamos estar reunidos con nuestra familia, podamos tener tiempo sin excusas de poder buscar de Dios. Tenemos tiempo suficiente. El diablo es tan astuto que ahora hay Instagram Live, pero de todo el mundazo. Y todo el mundo ahora es conectado. Mira, este se va a conectar con el otro, mira el otro con el otro, mira con el otro. Ajá, un pastor por aquí, mira un deportista por allá, mira un cantante. Y lo que el Señor está tratando de reunirnos otra vez, el enemigo está tratando de distorsionarlo. Entonces tú tienes que estar pendiente de lo que tú siembres en esta cuarentena. Cuando esto se acabe, va a ser lo que tú vas a poder cosechar en un futuro. Lo que tú hayas sembrado en tus hijos, lo que tú hayas sembrado en tu pareja, lo que tú hayas sembrado en el Señor, es lo que tú vas a cosechar en un futuro. El Señor hoy está diciendo time out. Así como en el deporte, en el básquet, time out. Necesitamos replantear una jugada porque es el tiro final que va a traer la victoria. Tú te vas a mover por aquí, tú vas a hacer por allá, le dan el balón al otro y él va a encestar. Hoy el Señor está diciendo time out. Vamos a replantear las cosas. Te doy una nueva oportunidad de que comiences a ponerme otra vez de primero en tu vida, en tu familia, en las cosas que haces. Ya no tienes excusa que si el trabajo, porque no hay trabajo, no tienes excusa de que tienes que salir. El Señor te está llamando hoy a que tú comiences a sembrar para poder cosechar en un futuro lo que tú quieres ver en tu vida. Así que aprovéchalo. Porque cuando lo haces y siembras en buena tierra, vas a recibir un buen fruto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado hoy. Te pido, Señor, que podamos estar en el conocimiento de que quizás hoy estamos pasando situaciones en nuestra vida que no imaginábamos íbamos a pasar, pero son consecuencias de lo que sembramos en el pasado. Hoy declaro en el nombre de Jesús que nuestras mentes puedan ser renovadas y entender, es el tiempo ahora de comenzar a sembrar en ti, de comenzar a sembrar en Dios, porque yo quiero tener un futuro de bendición para mí, para mi familia, para mis futuras generaciones, para cada cosa que yo emprenda. Hoy, Señor, es el tiempo que tú nos permites para comenzar a ponernos a cuentas contigo. Así que declaro en el nombre de Jesús que cada una de las personas que comiencen a hacerlo a partir de hoy puedan recibir esa cosecha al 100%. Y que después hayan testimonios. En este tiempo yo comencé a ver palabras con mis hijos, con mi familia. Veíamos prédicas, hacíamos esto, hacíamos lo otro, adorábamos juntos. Y ahora somos una familia consolidada. Ahora somos una familia de bendición. Ahora sé lo que voy a hacer, porque he decidido sembrar en buena tierra. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Lo pongo delante de ti. Los bendigo. Y que puedan ver cada uno de ellos sus sueños cumplidos. Ponemos todo esto delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor me los continúe bendiciendo.